me encantaría que el disco esté sacado y que Y bueno, después la la después gente sucederá. pueda ir a las canciones, porque hay canciones muy puntuales que es tipo, bueno, no, yo escribí esto, pero no lo voy a sacar. Y es la lucha, fue la lucha interna de decir, tipo, bueno, no, yo escribí esto y lo tengo que sacar. Me da muchas ganas de escuchar ese Hoy sí, maldito cuando lo disco. tenga te lo voy a pasar. Dale, dale. Y también te digo que estás súper invitado más adelante para que también podamos hablar de ello. Sí, Ya que por esté favor. al aire, la gente también lo va a poder ver. Quizá en unos meses cuando lo vean, todo esto va a cobrar también otro sentido Sí, para ni los hablar. Y voy oyentes. a venir más preparado porque recién vengo. Fue muy express todo Fue muy esto. express y te lo súper Que agradezco. me encanta también. Nos encontramos en un nuevo episodio en El Vacío. Estamos con un invitado que ya muchos conocen, un invitado que queremos mucho y que lo encontramos en una instancia en medio de un trabajo súper importante, que por suerte hoy ya está afuera, ya está lanzado, por lo cual es como un motivo de festejo y de celebración. Le doy rápidamente la bienvenida a Trucha y quiero preguntarte Muchas cómo gracias. estás y directamente preguntarte cómo es el sentimiento de, después de 2 años, un proyecto llevado por 2 años, que ya está afuera, que ya está en la cancha. Ok, primero, muchas gracias por esa intro hermosa. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy feliz. Y siguiente, de cómo me siento hoy con el disco lanzado. Bien, feliz, obvio, pleno. De repente es un poco esta ambigüedad de estuve mucho tiempo haciendo este disco, como todos, y sacarlo, viste, es como que te da la sensación de libertad de que ya sacaste algo, pero también como que bueno, ese miedo también, al ser tan personal y tan desnudo, ¿no? Como que te da un poco de cagazo. Pero bien, yo creo que la gente se lo tomó bien, así que... Hay algo que justo lo hablamos fuera de cámara, del episodio anterior, que ahí se puede retratar cómo vos lo estabas sintiendo en ese momento. Bueno, ya quiero que salga esa ansiedad, esa emoción de cómo lo van a ver los demás también, ¿viste? Cómo va a ser percibido, porque también es como un cambio de sonido, si bien es claro, creo yo, a través de las influencias que vos tenés o las cosas que también subís a tus redes. Hay canciones muy Cerú, muy Charlie. eh, Hay algo del gen argentino que muchas veces está presente, ¿viste? En los Sí. músicos. Pero sigue siendo como una apuesta, ¿no? Capaz como de una especie como de pop más alegre, de una canción como la que tenés con Valentina e Ivo, de Bombastic, que es, bueno, vamos a bailar, que como para terminar los conciertos. Claro. Y lo llevas a otro lado, que es, ok, se terminó todo el color, se terminó el azul, ahora es Claro. todo blanco y negro. Y vengo a hablarte de Ramiro, de la introspección de Ramiro y cómo se fue sintiendo. En aquel momento, en el podcast, hablamos de la palabra crisis y algo que habías comentado que me parecía muy lindo era esto de, bueno, antes que tener una crisis ya, hagamos algo con eso. ¿Vos sentís que se ve reflejado en el disco? Sí, 100%. A mí lo que me gusta de los discos, volviendo un poco a lo anterior, viste, me gusta cambiar todo el tiempo. Creo que esa va a ser mi única constante. Em, o es parte también de la búsqueda del sonido, ¿no? Como, no me limito a, bueno, yo hago este género, o la pegué con este género, o con este disco, esta estética, lo voy a seguir por ahí. Como que, no sé, soy más rebelde en ese aspecto, conmigo mismo. Como no lo veo tanto como un proyecto, sino como... O sea, mi proyecto musical lo veo como todos los discos distintos. Obvio la apuesta en blanco y negro, que ya de por sí es... No a todo el mundo le gusta. Las temáticas de las canciones. A no todo el mundo le gusta hablar de eso. Y bueno, sí lo sentí como... No un riesgo, porque en definitiva no hay nada que perder. O sea, lo que ya está hecho nadie te lo saca. Pero sí fue como, bueno, nada, es otro enfoque. Y parte también un poco de esa crisis, ¿no? De identitaria, llamadas, no deja de ser un proyecto muy performático para mí. Entonces, nada, es enfrentarse a uno como artista y decir, bueno, capaz que quiero un poco mostrarme como real, o no sé como realmente soy, porque en definitiva también Ramiro es una performance y también parte de eso, pero dentro de todo es ¿cómo se dice? Como la más limpia, digamos, la más transparente, si se quiere. A Ramiro es el último disco que sacaste que está dividido en 2 partes. Sí. Esas 2 partes fueron sacadas de esa forma y a la vez los visualizers que tienen también representan esa ruptura.
se rompe también en el sonido, ¿no? En cómo vos venís relatando tu historia, una historia que a la vez llega, creo que con Abismo, hace como un cambio y pareciera que la narración va hacia otro lado. Y me gustaría preguntarte si eso ya estuvo preestablecido desde el principio, ¿no? Porque muchas veces a uno lo atraviesa la crisis, las emociones, y eso no es claro, pero en el disco sí está claro. Parte uno, parte 2, Mm. San Martín de los Andes, Buenos Aires. Y quería preguntarte cómo fue eso pensado desde tu mirada, desde tu cabeza. No todas las cosas están tan pensadas, ¿eh? Hay muchas cosas que yo digo, esto lo quiero hacer así, lo hago así. Sí, sí, fue como. Yo cuando terminé de hacer llamadas y el deluxe de llamadas, de repente no es que dije, bueno, voy a hacer otro disco, que estuvo la idea, ¿no? De hacer un disco que sigue a llamadas, como parecido, con el mismo personaje. Pero de repente fue como, quiero explorar otros géneros o otros sonidos que también me gustan y siento que están en mi música. Como mi música anterior es muy parecida a lo que suena hoy. Entonces quise traer como ese sonido un poco de vuelta. Sí, cuando lo empecé a crear sabía que eventualmente las canciones, algunas iban a ser tristes. Un poco para encasillar y ponerle sonido y palabras y sensaciones a lo que me estaba pasando. Un poco para mí sirve eso, la música y el arte en general. Y de repente sí, lo más explícito. Capaz que si no entendés el contexto de que yo soy del interior y me vengo a mudar a Buenos Aires y todo eso, capaz que no lo tenés tan claro, pero quise hacer ahí un guiño a lo que. De dónde soy. O sea, yo vengo de ahí y de repente estoy acá. Entonces, no me puedo, como que no me quería hacer el boludo con eso. Y bueno, es cierto como decís que no todos saben de dónde venís y tal, pero vos te encargás un poco de dejarlo claro también en tus redes, Sí. cuando, al momento de publicar el disco. Bueno, yo siempre voy a amar el lugar donde soy, decís un Mm. poco, y crecí rodeado de montañas y lo siento como una bendición, y es algo como que parte de tu identidad busca de que eso se reafirme. ¿Cómo es mirar a las montañas desde Buenos Aires? Algo como refundante, creo que fue, que también lo hablamos la vez pasada, es esto, bueno, de venir a vivir solo, de venir a Buenos Aires, todo ese cambio, siendo también tan pendejo, ¿no? Como una parte donde bueno, se termina el colegio, estoy saliendo de la vida y qué hay por delante, todo. Claro, sí. Uno cuando es de el interior, más cuando es capaz de un pueblo o una ciudad más chica, tiende a ver las ciudades grandes, que en su momento casi siempre eran Buenos Aires, pero bueno, ahora es Córdoba, Rosario, ¿no? Tenés más diversidad, mismo Neuquén, capital. Pero está como esta visión de el mundo. Como el mundo, como yo me acuerdo de chico de ver la tele y, no sé, de ver los programas, de chico, de nene, ¿eh? Y ver los programas y decir, bueno, es que esto no pasa acá, que es un poco mi mundo, pero pasa en Buenos Aires, que es. Y claro, no, mentira, o sea, es un programa, viste, yankee que nada que ver. Claro, ¿No? Como también ese contraste, ¿no? De repente salís a la vida y al mundo real y fue tipo, che, pará, no es tan así. Y de repente San Martín o el pueblo natal empieza a tener otro color, y empieza a tener otro punto de vista em, que es como, ok, no, yo me voy ahí, ¿viste? Yo pertenezco ahí. Es hermoso. Ah, Buenos Aires me recibió muy bien, ¿eh? Como que no es una ciudad que me rechazó ni que yo rechacé, pero em, el paraíso es el paraíso. hermoso. Eh, Algo que también que tocas en el disco, tiene que ver con, no sé si la palabra es concepto, acá nosotros muchas veces capaz nos empecinamos con la palabra conceptualizar las cosas, como bien vos decís, y bueno, capaz no todo está pensado, es un poco, muchas veces un vómito, ¿viste? Que sale de qué es lo que vas sintiendo, pero creo que también este disco, viene un poco a lavar las heridas, a ayudar a las cicatrices de uno, repito esta palabra que vos mismo habías dicho aquella vez, de las crisis, y cómo sentís vos que, que la música, que tu proyecto te ayuda a llevar
adelante, entre comillas, el dolor, esos momentos de que uno se conflictúa consigo mismo, con su identidad. Lo digo por cómo está retratado a través de las letras, que son letras que Claro. son muy crudas, que son muy lindas de escuchar, y otras no tanto, como que te llevan a un lugar mucho más denso, y que sos consciente también de eso. Como, bueno, si yo la estuve pasando medio mal, y bueno, capaz te hace sentir un poco esa pesadez durante este pasaje del disco. Mm. ¿Cómo fue eso para vos? Y para mí la música es como una terapia, ¿no? Como es una de las tantas, ¿no? Em, para mí no tiene sentido tampoco, o sea, si vas a decir algo, decí algo, ¿viste? Como no vamos a no decir nada. O sea, teniendo la posibilidad de decir cosas, ¿viste? Como eh, digo lo más honesto lo que me pasa y que después no sé si está bien o mal, ¿viste? Como está esto, yo no quería, ¿viste? Como que de repente ser un artista triste, ¿no? Como esta imagen de, no, su música es re depresiva pero de repente es como, bueno, nada, estamos acá, pasan cosas. Cuando uno va creciendo, de repente se enfrenta a cosas que capaz que son desagradables. Y un poco hacerse cargo de eso es ponerle nombre y ponerle un lugar. A mí me sirve desde ahí. Después publicarlo, empecé a verlo desde otro lugar también. Como, ok, esto me sirve a mí y esto es lo que a mí me mueve como persona. Yo tengo un montón de temas que capaz que no saco porque capaz no tiene sentido, tanto sentido que el otro lo escuche. Pero un poco lo que yo quería hacer en hablar de estas cosas y publicarlas es como, esto no solamente, de hablarlo con amigos, ¿viste? Como decir, esto no solamente me pasa a mí. De repente pasa y nadie le da entidad, o no es que nadie le da entidad, pero bueno, si yo puedo aportar mi punto de vista en esto también, como lo voy a hacer. Em, También tiene ese título porque no quería que se apropie, ¿no? El oyente se apropie del mensaje, sino como que se vea más desde afuera y si te sentís identificado con algo y decís, uy, me pasa esto, un poco es como, bueno, sirve un poco de como abrazo la canción, pero no quería, viste, como inducir la tristeza, Sí, sí. ¿no? No ese mood sad boy, ¿viste? Claro, y no hacer parte de esa tristeza al Sí. otro, que eso también es como, ¿cómo digo que estoy mal sin, eh, como que el otro también se tiene que sentir mal, ¿entendés? Para entenderlo. Claro. Y pensándolo cronológicamente, vos comentaste que desde 2023 estás trabajando ya las primeras de estas canciones, como ese primer germen de este disco. 2023, yo pienso, en 2024 fue donde se te dio la posibilidad de que tocases en el Lola, con llamadas, un poco yo ahí te empecé a ubicar, pero todo esto que es para mí el presente, viene de cosas que sucedieron antes de ese momento, o como Sí. de esos primeros hitos. Yo quiero saber qué estaba pasando Ramiro en 2023, o sea, en qué Yo mood también. estaba. No, yo también. Eh, y un poco es. Y darse cuenta de que uno está vivo, ¿no? Como, bueno, estamos acá y empezar a tener conciencia. Yo creo que el disco es eso. Es empezar a ser consciente de lo que a uno le pasa. Em, sí, yo hoy el disco lo veo desde otro lugar, ¿eh? Ujú. Como no es que. No es mi verdad absoluta. Y tampoco sé si es la búsqueda mía, ¿no? Como decir, de todas las canciones que haga el día de mañana me tienen que gustar sí o sí. O me tienen que representar sí o sí. Sí representan un momento de mi vida y de circunstancias, ¿no? De cosas que pasaban, pero es el que le da un poco el pie a otras canciones. No sé, para mí, yo lo veo así. Nada menor igual. No, no, no. Nada menor.
De hecho, un poco pensaba como esta idea de, no sé, pienso en la idea de tatuajes, por ejemplo. Muchas veces como que las personas dicen, y no sé, porque esto es para toda la vida y esto me va a representar toda la vida, como si fuera algo que está escrito con fuego y nunca más se puede quitar. Igual, ciertamente tiene algo del tatuaje que sí, ¿no? Pero como que la idea de que, bueno, capaz yo tengo este tatuaje, tengo este otro, y quizás, no sé, cuando tenga 50 decir, y bueno, no sé, Flasheé. esto es lo que hice, O me pero capaz gustó. pero pensás, y bueno, ¿qué pensó Fake a los 25 años que se quiso tatuar eso, o a los 18? Y quizás no te representa hoy, pero te hace conectar con la persona que fuiste en ese momento. Y pienso que desde otro lado, o al menos yo desde afuera, pienso que quizás la música puede representar ese paquetito Sí, como. de esa temporalidad y que capaz no sos vos, pero porque no tiene por qué ser vos. Es una obra que vos estás creando. Claro, es como una ayuda de memoria, si Claro, querés. bueno, es verdad. Y sí, lo loco es que esas ayudas de memoria a veces repercuten también en el presente, ¿no? Como eso es un flash. Más cuando las canciones son tan específicas. Porque no es que. Yo no quería. Yo quería decir cosas específicas que me pasaban a mí. Después, también darle la oportunidad al oyente de que se dé a imaginar la situación, el contexto, lo que fuese. Pero. Viste, como son cosas eh, muy puntuales. Eh, Algo que quería tocar, cuando salga este episodio ya va a haber salido, pero vos has pensado este disco en dos partes que fueron saliendo, cada uno como con sus cortes de difusión, pero hay un tema más, Dos temas más. dos temas más. Me gustaría que hables de eso también, porque Sí. que lo contemos hoy. Para personas cuando salga ya va a estar en la cancha, ya va a haber Claro. salido, pero yo quiero saber tu devolución, cuál es tu mirada. Si me puedes Lo decir los nombres de las dos hice. canciones Sí, obvio. y qué significan para vos. Lo hice así porque tenía ganas. Porque es un disco. Claro, pobre el que pensaba. Pero es un disco que yo quería que se escuche, ¿viste? Como. Capaz que al principio las primeras canciones, como son tan tristes y tienen un sonido más. Es un sonido que no es. No tiene. La búsqueda no es actual. Si bien suena actual, no. Es un disco que hace como que trae sonidos viejos. No, como no hay ningún siguiente, no hay ningún. eh, pero entonces entiendo que capaz es complejo de escuchar o te genera cierto rechazo. Entonces fue como que ir de a poquito, ¿no? Poniendo como. Dosificándolo también para que me dure, porque es un disco largo y vivimos en un mundo que la gente como estás así, y bueno, si no me divertiste los 2 primeros segundos, chau. Un poco también para eso, como combatir un poco la manera en la que se consume el arte hoy. No sé si está bien o está mal, pero sentía que sacarlo todo de una, que me encantaría, me hubiese encantado. Pero de repente es como que no lo sentía así y bueno, alargar un poco la vida de las canciones, si se puede, ¿no? A pesar de que sean tan complejas y tan. No sé si complejas, pero. Distintas y primero, antes que nada, distintas a lo que ya venía haciendo. Claro. Como para ir un poco de a poquito, ¿no? Como. Si no sentía que la gente no iba a entender. Tipo, había gente que. No sé, supongo yo que capaz no pensabas que era el mismo artista, ¿entendés? Entonces, ir de a poquito, de a poquito. Pero ¿por qué razón esas dos canciones quedaron por fuera de eso? Porque es una primera y la última. Ah, ok. Y es un poco la que le da el inicio, que es la canción más triste del disco, que se llama Recuerdo de Ramiro. También es el nombre como muy personal, ¿viste? Y siguiente, es la última de Efectos Especiales, que es la canción más linda del disco, la más feliz, sí, la que le da el cierre. Entonces quería que esas dos canciones tengan su momento un poco. Claro. Después lo que pasa dentro del disco también es importante, pero el principio y el final son los que Es verdad, yo te dije una canción porque pensaba en efectos especiales, como la última,
o sea, iba a buscar Ramiro parte 2 y no estaba, digo, bueno, es esta. Pero recuerdo que Ramiro no está en la primera. Y es verdad, yo no me había dado cuenta. Sí, sí. Y sí, es tremenda. Son tremendas las dos desde su perspectiva, como bien decís. Así que bueno, es una buena elección. Me parece re interesante, como al principio, final. Sí, no sé, o sea, no Sí, hay no, una explicación. sí. Como un poco capaz más marketinero que otra cosa, ¿eh? Tipo, eh, de repente es como la gente escucha 15 segundos de un tema y pasa y bueno, ¿cómo yo puedo un poco traer, es un poco ambicioso también, ¿no? ¿Cómo puedo traer ese público, esa manera de consumir Ujú. a la mía, que yo, viste, me clavo un disco de pe a pa, y más si es largo, viste, pues yo soy medio un bicho raro en ese aspecto, como me gusta escuchar el disco entero, este disco es para escuchar de principio a fin, como está muy condicionado, o sea, condicioné mucho al oyente, he de admitir, pero también me gusta eso, viste, como esto es esto, y si querés otra cosa, en el catálogo mío lo encontrás, pero esto es esto. Y que el día de mañana será otra cosa, no sé, pero como ser más conciso, también eso. Que no... Siempre me gustó hacer discos con un montón de géneros y un montón de cosas y de repente fue como... siento que en este sí hay varios géneros, pero limitarlo cada vez un poco más, para que sea más eso, más compacto. Claro. En los visualizers se nota también estas dos partes. Bueno, creo que pensándolo bien, sacando a recuerdos de Ramiro y efectos especiales, hay como algo que está ocurriendo, que estás ahí como en el bosque, en las montañas, en esa cama, tirado, como esa mirada como taciturna, como bien para abajo, y ese cambio ya, que también tampoco indica que no, de repente está todo bien, ¿no? Pero por lo menos es como que algo que ya, bueno, Claro, empieza a cambia. subir, que es ya la mirada a la ciudad. eh, y, y a eso le quiero agregar otra cosa, que es cómo fue también concebido el disco, que lo has comentado, que es como muy, muy amiguero y muy de la familia, como bueno, casa, volver a casa. Y quería preguntarte por esas dos cosas. Si bien vos siempre tenés como mucho este componente de lo homemade, el sonido tiene como algo, como un Un plus, upgrade a claro. lo anterior. eh, pero, por ejemplo, veía como el back de lo que grabaste y bueno, está grabado con un iPhone, Sí. todos los visualizers y eso. Y también me imagino también siempre rodeado de amigues, entonces te quería preguntar por esas dos cosas. Sí, muy casero, muy... que me encanta, ¿eh? Pero es que no hay plata, pa, un poco. Y bueno, uno si tiene el impulso necesita hacerlo. Y hoy está, y es eso también, como está la herramienta accesible. Si vos querés contar algo, después si querés la calidad máxima y el HD, obvio, eso sale mucho más plata. Pero por cómo yo veía el disco, o sea, quería eso, como que sea lo más transparente y sí, o sea, agarramos, éramos 4 amigos, fuimos y pusimos el colchón en la montaña y a grabar con el celu, viste, como no, sin tantas vueltas. O sea, si me preguntas a mí, me hubiese encantado que de la montaña salgan 500.000 ovejas, no sé, viste, como ponerle un poco más. Pero de repente es como, bueno, ¿qué recursos tengo hoy para hacer algo y, y usarlos a mi favor? Em, Me gusta también igual esa calidad, como medio digital, pero medio que parece grabado tipo analógico un Ujú. poco. Em, y, y sí, muy casero, o sea, muchas cosas se grabaron en mi casa, en el estudio que yo tengo, mi micrófono y los parlantes que tengo. Y después sí grabamos pianos y baterías en estudios, pero como bastante ahí. Como también yo soy el productor del disco, nada, la llevo yo, un poco. Y está hermoso porque creo que también cierra esto otro que hablábamos de esto de compartirlo con amigos y de seguir un hilo. No es que de repente
te levantás y, bueno, voy a hacer un proyecto que no tenga nada que ver con nada. No, hay un camino recorrido que te lleva a esos lugares. Por más de que uno pueda forzarlo, bueno, quiero patearlo para el lado contrario, quiero llevarlo creativamente a otro lado, pero siempre hay un recorrido que está presente, que es trucha quien lo está haciendo. Entonces, Claro. eso es lo que un poco como aglomera, creo que toda tu carrera, porque también sin el ego de ir creciendo, de ir experimentando nuevas cosas, hay algo que va siendo presente y creo que también cada vez más claro. Y yo creo que en lo próximo también ocurrirá un poco lo mismo, quizás desde otra mirada que todavía ninguno de los dos sabemos. Y tomando eso, quería preguntarte qué es lo que se viene ahora que ya esto está afuera. Bueno, dentro de poco vas a tocar en Tames, va a ser como una presentación. Vi por ahí que también vas a ir a tocar también al sur de vuelta. Sí, al final no. Al final no, bueno. Bueno, pero en algún momento sí. Sí, en algún momento seguro. Siempre hay ¿Qué es tiempo. lo que se viene para vos? ¿O qué es lo que vos venís craneando ya? No mucho, la verdad. Como que me agarró. Nada, por el momento, como sacar el disco, tocar. Está raro el mundo cultural, entonces no hay certeza mucho de nada. Pero siempre produciendo, siempre haciendo cosas. Y yo ya sé que va a ser distinto a lo que saqué hoy. Y completamente distinto. Pero no lo hago, viste, como buscando no, yo quiero hacer todo distinto porque, viste, como, o sea, de repente pasa y es así bueno, como que siento que es más forzado seguir haciendo un sonido o seguir manteniendo ese sonido que la repienso, ¿eh? Porque de repente es como, pibe, quédate quieto. O sea, si yo fuese oyente, como, che, quédate quieto. O sea, no puede ser que de un mes al otro cambies todo. Bueno, ¿qué te pasa? Y un poco, sí, no sé. No, pero sí cambiar, sí evolucionar, ¿no? Espero, en el mejor de los casos. Pero nada, hoy es este sonido. El día de mañana será otro y antes fue otro. Y antes fue otro, ¿viste? Entonces, creo que esa es la única constante. Y si no, también, ¿viste? Como, ni idea. Como que yo trato de no pensarlo tanto, eso. Como, si bien soy bastante meticuloso cuando quiero hacer un disco y quiero hacer algo y se me baja una idea, es como, bueno, y esto es así, así, asá. Pero ese así, así, asá, lo delego no sé, a Dios, ni idea, ¿viste? Como, em, no me baso tanto en estadísticas, ponele, para crear. Te estaba por hacer la pregunta que le hacemos a todos los invitados, pero me di cuenta que yo ya te la he hecho, que es si alguna vez te sentiste en el vacío. Y me gustaría volver a hacértela Sí, dale. una vez ya salido este disco. Recuerdo un poco lo que fue tu respuesta en aquel momento, pero no te la voy a decir para no condicionarte. Ok, sí, porque yo no Entonces, recuerdo. entonces te vuelvo a preguntar si alguna vez te sentiste en ese vacío, que puede ser un vacío creativo, pero puede ser un vacío humano, sentirte como en ese lugar de que mires para donde mires, no encontrás nada, no encontrás una soga en ningún lado y no sabes para dónde ir. Y si te sentiste en ese lugar, ¿cómo fue que saliste? No sé si que seguro, me imagino que te dije que sí, en su momento. No sé. Es buena esa pregunta. Em, yo creo igual que un poco no. Que ese vacío. Bueno, o sea, a mí me pasa que apunto capaz a todos lados. Más que nada ahora, ¿viste? Como estoy en un momento de mi vida como más expansivo que otra cosa. Y de repente es como que estoy haciendo mil cosas al mismo tiempo y yo creo que el vacío se siente cuando tenés un objetivo claro, nítido y vas a por eso. Pero de repente es como, ok, para ese objetivo tengo que hacer otras cosas primero. Y a veces esas primeras cosas no están tan claras tampoco, ¿no? Entonces,
yo creo que es eso. Un poco te diría que sí, porque es esa búsqueda de los pasitos para llegar a ese objetivo. Y, y cuando uno es artista, un poco también ese objetivo cambia constantemente. Y para mí no hay nada más lindo que cambie ese objetivo, esa meta. Pero el medio siempre va a ser el arte. Entonces, un poco es como, sí, ese objetivo, esa meta, capaz que no está tan clara y por eso capaz que te digo, me siento en el vacío, pero de repente yo tengo la certeza de que música voy a hacer, es como, es mi gracia, o sea, si no la hago, no soy yo, ¿entendés? Eh, y en ese aspecto estoy muy agradecido de decir, esto me apasiona, y sé que me apasiona, sé que realmente me interesa. Eh, Más allá de cualquier tipo de objetivo que uno se ponga. Entonces, sí, o sea, miti miti. O sea, como tenés la certeza de que algo vas a hacer, sea cual sea el objetivo, no estás tan en pelotas. No sé qué te habré dicho en Me ese gustó, me momento. gustó, me gustó. Sí, bueno, lo dijiste por otro lado, pero también muy ligado a crear, muy ligado a crear. Bueno, pueden ir a verlo, ¿no? Pueden ir a ver qué fue lo que vos dijiste en ese momento, pero siento como que quizás en ese momento estabas más atravesado por el momento creativo Mm, y me gusta mucho esto que decís porque es como que algo de medio de que un clavo saca otro clavo. Quizás la acción y la inercia de crear, si esto si lo pensamos del lado más artístico, pero también lo podemos llevar al lado humano, digamos, en el quehacer humano, quizás nos encontramos en ese lugar donde no le encontramos la vuelta o no sabes qué carajo estabas haciendo, claro, pero ese mismo clavo que te llevó ahí es con el cual puedes salir, que en tu caso es la música, ¿no? claro. Entonces creo como que hay como un binomio interesante. Ese miti miti me gustó. Sí, sí, sí. Es difícil igual, ¿viste? Como que em, no todo el mundo. No todo el mundo piensa que es creativo, ¿no? Eh, pero bueno, de repente tenés otras maneras de mantener ese hilo. Yo creo que es eso, es mantenerse constante en algo que, que es lo importante, ¿no? Como, no sé, ir a apostar por algo propio, sea grande, sea chiquito, viste como, no importa, pero mantenerse constante en algo. Y de repente es eso, que sí, qué sé yo, estás ahí y estás probando de todo y estás estudiando algo que de repente decís, che, nada que ver, nada que ver. Pero bueno, creo que es parte de también. Para mí lo importante es eso, es hacer cosas todo el tiempo. Y si salen bien, bien, genial. Y si decís, flasheé, bueno, flasheamos. Y bueno, y la vida misma. Para cerrar, quiero. Para la vez pasada, no te pudimos dar el presente físicamente, que era Oh, no, la ilustración de Gaby, esto que es sí hermoso. fue publicado y sí fue. Oh, no, Dios. ¿Está en Me Instagram? encantó. Yo cuando la vi dije, lo entendiste todo. Lo entendiste todo y me puse feliz. Me encantó esto. Me encantó. Y de una forma, hablándolo con Gaby, también un poco fuera de cámara o en el detrás, en ese Hermoso. momento era lo que recién estaba saliendo a la luz de a Ramiro, que en estas Claro. primeras dos canciones, y era. Y un poco ya está llamadas, un poco ya está mil putas. Están los guiños, están las cosas, Siempre van a estar, ¿eh? siempre van a estar. Sí. Y. Pero ¿qué está pasando hoy? Y bueno, y hoy, ¿qué es lo que está pasando hoy? No, Es no me de cómo. jodés. Wow. No, hermoso esto. Hermoso esto. Como A Ramiro tiene parte uno y parte 2, Trucha también tiene su parte uno y parte 2 en el Claro. vacío. Y Wow. No, me encantó, gracias. ¿Cuántos detalles que tiene de repente? sí, Como sí. cuántas cositas. Así que nada, te súper agradezco este momento. Vos sabés A vos. que
tengo una relación especial con vos a través de las cosas que yo fui vivenciando, con Sí. tu arte, todo. Me encanta que estés de vuelta acá y creando, y siempre creando. La verdad que es muy lindo escucharte hablando y también cantando. Bueno, sí, no, gracias. Gracias por la invitación. Me encanta hablar a mí, así que de repente tener la excusa es una fantasía. Así que nada, gracias. Gracias por la invitación y me encanta, siempre un placer. Qué hermoso. Y a todas las personas que se quedan hasta el final, sepan que también hay una partecita musical muy, muy linda, muy, muy especial y muy íntima, como esto que venimos contando. Así que me imagino que si llegaron hasta el final, están con ganas de escuchar ese disco y también pueden escuchar lo que es esta mini sesión con Trucha, que es muy, muy hermosa. Así que les agradecemos a todos los que están del otro lado, que son personas que crean, son personas artísticas y nosotros lo notamos en las cosas que comentan, en las personas que nos siguen, en las personas que nos cruzamos en lugares. Poder compartir una birra, un faso, lo que sea, es muy, muy lindo y en eso estamos. Así que es muy lindo todo lo que sucede con las personas que se animan, que no es nada menor. Así que les agradecemos una vez más y nos encontraremos una próxima vez en el vacío. Muchas gracias.